Hoy vamos a hablar de las prisas en el aprendizaje de la guitarra flamenca. Si te sientes identificado con que quieres resultados rápidos y no lo consigues, este vídeo es para ti, pero siento decirte que nadie se ha hecho guitarrista flamenco en 2 días. Pero al mismo tiempo estás de suerte porque voy a darte algunas claves motivacionales para que puedas darle la vuelta a la tortilla y comiences a disfrutar de cada lección que aprendas, ya que en cada una de ellas vas a estar mucho más cerca de eso que persigues. Por experiencia, y para los que no sepáis mucho de mí, llevo más de 15 años enseñando a alumnos de forma presencial y de las preguntas más comunes que puedes tener al iniciarte será ¿cuánto tiempo se tarda en aprender? Os voy a dar un dato muy curioso. ¿Sabéis qué alumnos son los que abandonan después de los primeros meses pensando y afirmando de que la guitarra es un camino muy difícil? Casualmente los que preguntaron al principio que cuánto tiempo se tarda en aprender. Y no es en sí por la pregunta, sino por las prisas que tienen detrás lo que estás preguntando. Y la realidad es que se tarda el tiempo que se le dedica y no te puedo dar una respuesta más acertada que esta misma. En la lección de trémolo del curso de soleá os estuve comentando que para mí el trémolo no fue una técnica difícil de aprender y la realidad es que no fue así. A mí me supuso varias semanas de ensayo intensivo hasta conseguirla. Yo podía trabajar esa técnica 3 o 4 horas al día durante 3, 4 semanas. Solo tenemos que multiplicar las horas al día que se le dedica a ese estudio por las semanas que consigues para tenerlo. Entonces tendrás una noción y serás consciente de un tiempo aproximado que necesites para conseguirlo. Si yo ensayando 3 horas al día conseguí una técnica en 3 semanas, multiplicamos y serían más de 60 horas de ensayo. Entonces lo importante aquí es acumular esas horas e ir sumando poco a poco y no desesperarte viendo que el camino es muy largo aún. Si yo necesité 3 semanas ensayando 3 horas al día, quizás que en 6 semanas ensayando la mitad de tiempo también lo habría conseguido, ya que la guitarra en realidad es un proceso de repetición y de pasar una y otra vez por ese camino hasta familiarizarnos con él. Créeme que enfocarte 1 o 2 meses en desarrollar una técnica no es en absoluto perder el tiempo, sino ganarlo, ya que no vas a tener que ponerte a desarrollar esa técnica nunca más porque ya la conocerás, simplemente tendrás que adaptarla al palo flamenco, en nuestro caso, que estemos tocando. Porque te habrá costado 1 mes o 2, pero ¿qué es ese tiempo en comparación con una vida de aprendizaje? Ya que en guitarra flamenca no vas a dejar de aprender nunca, tengas el nivel que tengas. Y las técnicas primero se aprenden y luego se perfeccionan. Lo importante es no tener prisas, pero sí tener objetivos. Ya que fijarte un objetivo va a hacer directamente que te pongas las pilas con el ensayo, mientras que tener prisa va a hacer que sientas que no avanzas y abandones probablemente. Pero pregúntate algo. Si de verdad te gusta, estás pensando en abandonar. ¿Te acabas de apuntar a clases de guitarra con ilusión y lo quieres ya? Pues si lo quieres ya, o lo trabajas o no va a venir solo, ya que aunque no se enseñe como tal, también como músicos estamos desarrollando nuestra paciencia y necesitamos de ella. Por ejemplo, un detalle que comento mucho con los alumnos en clase cuando estamos trabajando por primera vez el rasgueo de abanico y ven los movimientos y empiezan a trabajarlo, y lo primero que el alumno suele decir es: a mí no me sale, no lo estoy haciendo bien. Entonces vamos a corregir. Lo estás haciendo perfectamente, pero con la soltura del que acaba de aprender los movimientos. Si me estás viendo hacerlo a mí, que llevo haciéndolo 30 años, lo estás escuchando con la fluidez y la sonoridad de una persona que lleva practicándolo mucho más tiempo que tú. Es imposible que te suene como a mí o como a otra persona que lo ha practicado más que tú, ya que todos son procesos. Si el ejercicio en este caso es un rasgueo de abanico, lo primero serán los movimientos y lo segundo será obviamente la velocidad. Quizá lo estés oyendo a una velocidad demasiado alta para querer trabajarlo a esa misma, sobre todo en el caso del rasgueo de abanico. Cuando se pone el ejemplo, se hace rápido para que se entienda la sonoridad y el objetivo a alcanzar en esa técnica, pero a lo mejor lo estás escuchando a la velocidad de una bulería, y si estás desarrollando los movimientos poco a poco, es más probable que, aunque la bulería sea tu objetivo final, tengas que practicarlo a la velocidad, por ejemplo, de una soleá. Quiero decir con esto que los ejemplos de los que aprendáis sean objetivos a alcanzar con el tiempo y no inmediatos. Y volvemos con esto a las prisas, porque soy yo, mi rutina y el tiempo que puedo dedicarle, y obviamente en cada persona esto va a ser diferente. Iniciarse en cualquier disciplina es un proceso, sobre todo porque estamos aprendiendo un nuevo lenguaje, expresiones, conceptos, técnicas
etc. Y como todo proceso, pues obviamente lleva su tiempo. Mis alumnos en clase, al cabo de unos meses, comienzan a fluir mucho más rápido, tanto en la lectura, como en la comunicación, como en las manos, como en la habilidad. ¿Y sabéis por qué? Porque ya se han familiarizado con el lenguaje y van entendiendo, digamos, más rápido todo lo que está sucediendo y todo lo que tienen que hacer. Con esto quiero que veas, si te sientes reflejado, que lo importante es disfrutar del proceso y piensa que tocando tu primera sevillana ya estás más cerca de aquello que estás persiguiendo. Y sobre todo que seas consciente de que puedes tocar lo que quieras, pero va a haber palos que si estás en iniciación, de una forma simplificada, te van a ayudar mucho más a ganar esa base que necesitas. Por eso siempre insistimos en que lo primero que se trabajen sean algunos punteos, algunos cambios entre tus primeros acordes, como algunos ritmos de sevillana, etcétera, y cuando tengas esa pequeña base va a ser un buen punto de partida para que comiences a estudiar a fondo tus primeras lecciones por soleá o por tiento, por ejemplo, porque son dos palos flamencos muy adecuados para iniciarnos por la velocidad a la que se tocan. También quiero que distingas que no es lo mismo tocar la guitarra que tocar la guitarra y comprender lo que estás tocando. Quiero decir con esto que el camino de un músico que además estudia teoría para comprender lo que hace, sabiéndose los nombres de las escalas, las fórmulas de las tonalidades, los distintos cambios, digamos, todos los trucos que encierran todos los tonos por donde se mueve la guitarra flamenca. Este camino obviamente va a ser más largo porque además de trabajar nuestra habilidad con las manos, estamos entrenando la cabeza y esto a largo plazo puede ser a nuestro favor, ya que sobre todo te va a ayudar cuando tengas que comunicarte con músicos que no sean flamencos. En mi caso, y ya que hablamos de conocer lo que hacemos, gracias a eso, hace poco grabé unas guitarras para un productor de Nueva York y en cuanto me mandó su producción compuesta en la tonalidad de la menor, yo directamente ya sabía que podía usar las escalas menor natural y menor armónica que había aprendido de estudiar tantos años palos como la farruca, y esto le dio a su composición un toque totalmente flamenco. En resumen, un músico que conoce lo que hace es un músico culto y no quiere decir que estemos en contra de las personas que no estudien teoría, pero siempre va a potenciar muchísimo más lo que estás tocando el hecho de que comprendas lo que haga. Incluso el mismísimo Paco de Lucía contaba en una de sus entrevistas que él nunca se había sentido tan cerca de la música como cuando aprendió a leerla, y esto fue después de haberse adaptado al concierto de Aranjuez. Espero que la clase de hoy os haya gustado y sobre todo que os sirva para coger la mentalidad que necesitáis para adentraros en la guitarra flamenca. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido y antes de despedirme, como siempre, recordaros que tenéis disponible mis libros en formato digital para aprender guitarra flamenca. En la lista de reproducción del canal puedes ver la lista de libros de tablatura y ahí vas a ver toda la información sobre todos mis libros, su contenido y cómo puedes contactar conmigo para recibirlo, que ya sabéis que cada vez que adquirís alguno de mis libros me estáis apoyando directamente para que pueda seguir trabajando en crear contenido para ustedes, para que sigáis aprendiendo desde casa. Así que nos vemos en la próxima.